Hoy vamos a estar mirando acerca de lo que es la interpretación. La interpretación es abrir nuestra mente, es qué significa el texto. La observación es qué dice el texto. Cuando hacemos observaciones, nosotros no inventamos, simplemente extraemos los datos, los hechos que hay en el texto. De esa forma nosotros podemos hacer una buena hermenéutica. El hecho de una buena observación lo que produce es que nos da un marco de protección para interpretar correctamente. Recordamos la semana pasada cuando pregunté sobre el color del burrito en que iba María camino a Belén. En algunas clases hasta me dicen de qué color era el burrito, y una buena observación, ¿qué es lo que me diría? Víctor, en ninguna parte en la Biblia dice que María iba en un burrito camino a Belén cuando iba embarazada. Pero es que sí, claro, lo tenemos como muy presente porque hemos visto películas, ya como que lo grabamos en la mente y lo deducimos. Tenemos que tener ese cuidado cuando venimos a la Biblia a observar, de no correr y pasar por alto detalles. Cuando hablamos de observación, recordemos, entre más diligentes seamos en observar es mejor. Cuando vamos a observar hacemos una primera lectura y empezamos a escribir nuestras primeras impresiones, las primeras observaciones. Pero ¿qué pasa cuando usted vuelve de nuevo a leer? Usted va a veces a corregir la observación, va a profundizar en la observación, y esa es la idea, que vamos profundizando. Por ejemplo, basado en lo que hablamos de observar la camisa, en ese momento que era una camisa de cuadros, la primera lectura o la primera observación sería decir, ok, tiene cuadros, es una buena observación, es cierto, esa camisa era con cuadros. La segunda vez que leemos o observamos, en este caso, ¿qué podemos hablar? Podemos definir esos cuadros. ¿Qué podríamos definir de los cuadros? El tamaño, el color, la cantidad, todas esas cosas podríamos definirlas en la segunda observación. Eso es lo que queremos hacer cuando estamos trabajando en el texto. Tenemos que preguntarnos quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué. Esas preguntas que le hacemos al texto ya se vuelven algo orgánico para nosotros, algo que es natural para nosotros cada vez que vamos a un texto. Ver la gramática, ver quién es el sujeto, vemos el verbo, cuál es la acción, es un verbo imperativo. ¿Qué significa eso? Que es una orden, está en pasado, está en presente, está en futuro. Todas esas cosas son muy importantes a la hora de interpretar. Esas son las cosas que nosotros vamos a observar, a leer repetidamente, ver el lenguaje figurativo. Acá es una parábola, aquí es una poesía. Si es una poesía, entonces no es literalmente la forma de interpretar, pero si hay un símbolo, ¿qué significa ese símbolo? Se repite en el resto de la escritura. Todas esas cosas las hacemos a la hora de nosotros observar. Todo lo que les estoy diciendo, ¿qué es lo que implica? Un esfuerzo, implica trabajo. Implica que nosotros vayamos al texto con esa responsabilidad de saber que como el método inductivo se utiliza en la medicina y es fundamental. ¿Quién quiere que lo observen bien cuando va al médico? Claro, es muy importante que haya una buena observación de parte del médico. Luego el médico, ¿qué hace? Una interpretación ¿de qué? De los datos, de los hechos, de todos los síntomas que presenta el paciente. Es lo mismo que estamos haciendo pero con el texto. Entonces, qué importante que el médico observe bien. Será importante que observe bien cuál es la pierna que está mala y no le amputen la que no es. Es vital. Tiene que observar correctamente, tiene que observar detenidamente para ver exactamente cuáles son los síntomas. Una vez que el médico ha observado bien, hay una discusión, que esa es la interpretación que vamos a hablar hoy. Empiezo a analizar todos los datos y en vista de esos datos, yo hago una aplicación. Entonces, en vista de eso, ya hacen el diagnóstico. Pero vemos lo importante que es para la medicina. Bueno, para nosotros que enseñamos la palabra de Dios, es aún más importante. Estamos hablando de las cosas que son eternas. Nosotros nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Dios nos utiliza para hablar a través de nosotros y nosotros queremos dar el mensaje de Dios y no nuestro propio mensaje. Entonces, ¿qué es lo que implica de nuestra parte? Trabajo, esfuerzo, observar detenidamente para que nosotros podamos extraer cuál es el mensaje de Dios y poder hacer una buena interpretación de toda esa información que nosotros recolectamos. Pero tenemos que ser agudos a la hora de observar, porque entre más observación, mejor va a ser nuestra interpretación y de esa forma a la hora de aplicar, vamos a aplicar algo correcto. Hoy vamos a profundizar en el aspecto de la interpretación. Posteriormente nosotros vamos a poner estos tres principios del método inductivo en práctica. Observación, interpretación y aplicación, ¿verdad? Esos son los tres elementos del método inductivo. Hay ciertas reglas que nos ayudan a la hora de interpretar. Nosotros queremos extraer qué fue lo que quiso decir el autor, el que dio el mensaje, el comunicador, qué fue lo que quiso decir. Eso implica que tengo que estudiar propiamente su contexto. ¿Qué significaba eso para las personas que estaban en ese lugar?
porque no necesariamente lo mismo que significa para nosotros. O sea, a la hora de interpretar es muy importante extraer qué es lo que el autor quiso decir en primera instancia. Esa es la interpretación. En aplicación es diferente, pero en el paso de la interpretación es extraer el mensaje. No podemos meternos en la mente de nadie, ¿verdad? No es un asunto psicológico, pero sí nosotros a la hora de interpretar tenemos una ventaja. Conocemos al autor general de toda la escritura. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y nos conduce a la luz. Entonces, si nosotros hacemos diligentemente las observaciones, el mismo Espíritu Santo va a abrir nuestros ojos y vamos a mirar más y más información que muchas veces nosotros se nos va. Pero si tenemos una actitud de humildad y de esfuerzo, de trabajo, de querer extraer esas joyas que están ahí en la escritura, nosotros vamos a mirar que vamos a dar un mensaje tal vez muy simple, pero poderoso, porque es el mensaje de Dios, porque son las palabras de Dios. Si algo a mí me impresionó fue la vez que yo fui a una campaña evangelística con Billy Graham. De hecho, creo que la penúltima que él hizo en Pasadena, en California. Él empezó a predicar, pero empezó a predicar en una forma tan simple que yo decía, ¿por qué no dice esto? ¿Y por qué no dice lo otro? Yo hubiera dicho esto, yo hubiera dado aquel ejemplo. No, lo más simple que usted pudiera hablar. Así fue el mensaje de Billy Graham. Y en el momento que hace el llamado, multitudes corriendo, llorando, quebradas para venir a Cristo Jesús. Él confía en la palabra de Dios y da el mensaje de Dios. No se trata de uno, sino de Dios y de su mensaje. Entonces venimos con humildad a extraer el mensaje de Dios, no a tratar de impresionar a la gente con palabras extrañas y todo lo demás, o con ejemplo que sea el más grande. Yo les he contado a ustedes las barbaridades que yo cometí al principio. Les recuerdo, pastor de jóvenes, yo pasaba 4 días de la semana yendo a ayunar, a orar, pasaba la noche en la montaña ayunando y orando para tener el mensaje más poderoso que pudieran recibir esos jóvenes, y les quiero decir que era genuino en ese aspecto. Mi idea era poder ver la transformación de la vida de esos jóvenes, pero en mi inmadurez pasaba tantos días orando y ayunando y buscando el mensaje tan poderoso que llegaba el sábado, era viernes, el sábado enseñaba y no tenía mensaje. Porque quería que fuera el más poderoso, el más esto, el más el otro, y no tenía mensaje. La mayoría de nosotros no hemos tenido a alguien que nos discipulara, o no tuvimos la oportunidad de ir a un seminario, no teníamos cosas así, que sería lo ideal. De hecho, Dios nos mandó a ser discípulos, no hacer que la gente repita una oración con uno, sino a ser discípulos. Y eso implica esto. Wow, Víctor, Dios te está guiando en el pastorado juvenil y demás. Venga, yo te ayudo. Mira, ¿sabes cómo usar el método inductivo? ¿El método? ¿Qué? Y que me ayudara en esto, porque estoy empezando y porque quiero enseñar. Bueno, no tuve eso. Entonces, hasta que alguien, ¿por qué no alguien llegó y me dijo? No pasó así, ¿verdad? Dios nos va guiando y a veces como abejones, ¿verdad? Si ven, tengo lleno de chichotes porque pegaban la pared. No es por ahí. Pegaban, no es por ahí, ¿verdad? Pero el punto ahí es el siguiente. Nadie me dijo, Víctor, ¿por qué usted no cree en la palabra de Dios como todo poder? Claro, por supuesto, por eso busco. Sí, pero ¿por qué no la enseña tan simple? Agarre un libro de la Biblia, agarre un libro, lleve a esos jóvenes por el Evangelio de Juan y que conozcan a Jesús como Dios, como su Señor, como su amo, como su dueño. Porque no va verso por verso, libro por Juan. Y ahí ya va a tener para un par de añitos enseñando. Depende al ritmo que vayas. Pero confía en el texto. Entonces, en lugar de pasar 4 días ayunando, orando y allá, mejor estudia el texto. Imagínense esos 4 días metido en el texto, observando el texto, viendo el contexto, ¿verdad? Y va a haber un cambio grande. Y a veces eso es lo que pasa, que nosotros creemos que se trata de algo asombroso, diferente y demás. No, lo que queremos es extraer el mensaje poderoso de Dios. Y eso no significa, ¿verdad?, que es aspavientos y demás, sino exactamente qué Dios dijo, porque eso es una verdad que penetra el alma. Parte como esa espada aguda de 2 filos que penetra hasta partir de los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso es lo que queremos. Entonces, a la hora de interpretarnos, nosotros, luego de una observación bien responsable, ahora vamos a interpretar. Para interpretar hay ciertas reglas, ciertas normas que debemos seguir, porque no se trata de lo que venga a mi mente. Hermenéutica bíblica es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando el método
gramático e histórico, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. ¿Por qué gramático histórico? Porque creemos en inspiración plenaria y verbal de la escritura. ¿Qué significa eso? Que creemos que toda la Biblia, que toda la escritura es inspirada por Dios, es Deus Neustas, proviene de Dios, como nos dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Y creemos, como nos dice 2 de Pedro 1:21, que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron siendo inspirados, siendo feros, siendo conducidos, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cada palabra no está por estar y valoramos ese mensaje que está ahí. Entonces, tenemos que estudiar qué se dijo esas palabras. Cada una tiene un valor, pero también es histórico. ¿En qué sentido? El significado de las palabras varían, cambian con el tiempo. Entonces queremos decir, bueno, ¿qué significó cuando se dijo esto para su audiencia? No es lo mismo que puede significar para nosotros hoy en algunos casos. Y eso también es lo que se busca cuando se hacen las traducciones. Por eso no necesariamente una traducción moderna es mala. De hecho, por ejemplo, yo me baso mucho en la Nueva American Standard, de New American Standard, que es la Biblia de las Américas. Porque ¿cuál es la ventaja que tiene esa con la Reina Valera? Yo uso las dos, debemos usar varias. Yo uso varias, pero digamos que las dos más fuertes que yo uso es la Reina Valera y la New American Standard. Esas dos las uso. Pero también, por ejemplo, a veces me gusta ver la nueva traducción viviente, pero es más como una paráfrasis, es casi como una explicación de qué significa el texto. ¿Cuál es la ventaja que tiene la New American Standard o la Biblia de las Américas a la Reina Valera? La Reina Valera se hizo hace 500 años. Hace 500 años los textos que existían más antiguos eran los textos masoréticos. En los últimos 150 años, 200 años se han descubierto los textos más antiguos, los más antiguos que tenemos, se han descubierto en los últimos 150 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se hizo la Reina Valera usó lo mejor de lo mejor y fue palabra por palabra. Excelente trabajo. Pero ahora tenemos más nueva información, nuevos papiros, nuevos manuscritos más antiguos, como los rollos del Mar Muerto. Estamos hablando que fue hace 60, 70 años que se descubrieron los rollos del Mar Muerto y es la literatura hebrea más antigua que existe. Todos esos descubrimientos nos ayudan, descubrimientos de porciones de los evangelios más antiguas alrededor del año 200 y el año 100 que antes no teníamos. Entonces, toda esa nueva información no cambia para nada el mensaje de la Biblia. Por favor, no crean que es que ya no usemos la Reina Valera porque esa... No, para nada. Esto lo que hace es reafirmar ciertas cosas. Simplemente reafina ciertos detalles, pero no cambia en ninguna doctrina. Entonces no crean esa mentira. En bibliología hablamos de eso a profundidad y hablamos los textos y miramos los textos y demás. Pero nada más para que veamos la importancia de interpretar gramático e histórico. Cada palabra nos interesa en su contexto histórico y geográfico. Un ejemplo que a veces no me gusta dar, pero es una realidad, es el aspecto de que si usted encuentra un documento de hace 200 años que diga, y el hijo del pastor era gay en Estados Unidos, ¿qué pasaría inmediatamente para nosotros? Seguro el pastor no tenía tiempo para estar con su familia, no lo discipuló bien, pensaríamos cosas negativas. Pero si vamos hace 200 años, el uso de la palabra gay en la cultura anglosajona no significaba absolutamente nada malo. Era algo alegre, happy, ¿verdad? Más bien podría ser hasta una cualidad de que siempre estaba feliz, de que tenía ese espíritu así gozoso y demás. No tendría nada que ver con homosexualismo hace 200 años. Pero vemos la importancia de saber. Hoy en día nos alarmamos y demás, pero vemos la importancia de ir a lo que significó la palabra en ese entonces. Las nuevas versiones, eso nos ayudan también, ¿verdad? Que ellos actualizan lo que significa exactamente esa palabra y eso es lo que buscan. Se sigue la interpretación literal de las palabras sin ignorar las figuras literarias retóricas. Por ejemplo, las parábolas, la poesía y la profecía. Donde hay lenguaje ¿qué? Alegórico, donde hay símbolos, ejemplos, entonces eso no se interpreta literalmente. Aunque vamos a mirar que hay mucha profecía que se interpreta literalmente. Ojo con estos tipos de interpretación. Vamos a mirar tipos de interpretación, algunos que son totalmente errados, heréticos, y otros que tienen su valor, pero hay que usarse con cuidado porque solo tienen validez en ciertos casos, no en general. En general nosotros vamos a interpretar como literalmente. Lo que dice es lo que significa. Pero si hay un ejemplo, si hay una alegoría, ok, tenemos que hacer un alto y decir, bueno, aquí no está hablando literalmente. Cuando hablamos de que interpretamos literalmente no significa que todo es literal.
Eso es un espantapájaros, dicen en filosofía, cuando hay un debate y dicen, no, es que ustedes dicen que interpretan literalmente, entonces de Jesús sí le vamos a ver una espada. No, pero podemos interpretar qué significa ese símbolo en la Biblia. Eso lo podemos ver y cuando veamos ese tipo de literatura, vamos a mirar cómo se debe interpretar correctamente. Entonces, ¿cuáles son esos tipos que tenemos que cuidarnos? Por ejemplo, la interpretación alegórica. No interpretar alegorías, si hay alegorías. El problema es que la interpretación alegórica lo que implica es que es buscar un significado extra en todos los textos. Aunque sea un texto narrativo, buscar un significado diferente, un significado espiritual, un significado más profundo de lo que el texto está diciendo. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Dice, interpretación alegórica consiste en entender una narración o un texto no solo en su significado literal, sino también buscando un significado más profundo y simbólico que puede revelar verdades espirituales o morales. La interpretación de las alegorías tiene su lugar, porque en la Biblia hay alegorías, pero esto lo que estamos hablando es de interpretar todo alegóricamente. Por ejemplo, recordemos cuando David va a dejar almuerzo, cuando ve a Goliat, él toma 5 piedras. Entonces, el problema es cuando empezamos a hablar de las 5 piedras. Y esas 5 piedras, hermanos, es porque representa que él iba a matar a todos los gigantes que habían en la nación. Y de esos 5 gigantes, ¿verdad? El primero, hermanos, hoy en día, ¿cuál es? El gigante de la pobreza. Matemos al gigante de la pobreza. El segundo, hermanos, es el gigante de la enfermedad. Matemos la enfermedad. El tercero, hermanos, es el gigante del analfabetismo. Y ahí vamos, ¿va? Lo que sea. Eso no es lo que dice el texto. Eso es alegorizar el texto, es sacar algo extra. O empezamos a decir 5 piedras. Y la forma de las piedras es muy importante. ¿Es en serio? O imagínense que yo les diga, ¿cuántos gigantes habían? 1. ¿Cuántos? 1, hermanos. ¿Y cuántas piedras llevó? 5. 5, trajo más de las que necesitaba. Hermanos, ¿cuánto trajo usted para ofrendar hoy? De 5 veces lo que iba a ofrendar. Sea como David, un hombre de fe. Eso es manipular, eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice el texto, pero lamentablemente vemos mensajes así. El mensaje de David matando a Goliat es, vamos a matar gigantes. ¿Ese es el mensaje? No. No ese es el mensaje. ¿Cuál es la interpretación de ese texto? Que debemos confiar en Dios, que Dios nos va a proteger, que debemos dar los pasos de obediencia. David fue a matar gigantes, no, fue a dejar almuerzo. Nadie le aplaudió por eso. Pero ¿qué lo puso en ese lugar donde Dios fue el que hizo esto, no el hombre? Dios, ¿qué lo puso ahí? El hecho que él obedeció a su padre. Lo obedeció cuando le dijo, cuide las ovejas. Me dijo, Dios me puso en esta posición, aunque sea lo peor que había. Y por eso él lo estaba haciendo, porque era el octavo. A todo el mundo, vaya usted. Y David ya no tenía quien decirle. Le tocó, pero David no lo vio como me tocó. Él lo vio honroso y honorable porque Dios lo puso en esa situación y dice, tengo 4 ovejas, estas 4 ovejas van a ser las más gorditas, las mejor alimentadas, las más protegidas, las más cuidadas, aunque sean 4. Y Dios mira eso, Dios honra eso, fiel en lo poco, poco a nuestros ojos, pero él hacía lo que Dios lo ponía a hacer con gratitud, lo hacía de la mejor forma. Ahí creció en su gracia con Dios, ahí vio a Dios actuar en su vida, vio a Dios protegerlo, etcétera, etcétera. Lo preparó para lo otro. Pero es otro mensaje, ¿cierto? No es ir a matar gigantes. ¿Por qué fue al campo de guerra? Él fue a dejar almuerzo. Vemos la importancia de no interpretar todo alegóricamente y salirnos, porque ¿qué es lo que pasa cuando interpretamos alegóricamente? Podemos decir cualquier cosa. No hay límites cuando interpretamos alegóricamente. Ahora, tiene su espacio, sí, cuando hay una alegoría, pero no podemos interpretar todos los textos alegóricamente porque nos salimos del tema y damos nuestro mensaje y no el de Dios. Eso es muy importante a la hora de interpretar, porque ¿qué queremos dar? El mensaje de Dios. ¿Qué se dijo en el texto? Ahora, como nadie nace aprendido, ustedes como yo hemos hecho eso muchas veces, pero por eso Dios nos trae a ¿qué? A ser conscientes. Si ustedes están haciendo un esfuerzo extra en conectarse, sé que no es fácil, sé que implica muchas cosas, pero aún así, de esta misma forma, podemos crecer y dar el mensaje de Dios, porque debemos ser responsables. Recuérdame, no queremos ser esos médicos que le cortaron la pierna que no era al paciente. Nosotros estamos tocando con las cosas sagradas, las cosas eternas, las cosas de Dios. No podemos tomarlo a la ligera. Es un gran honor, un gran privilegio, una gran responsabilidad y Dios nos está permitiendo hacerlo, hagámoslo de la mejor forma. Se trata de ver la historia como una metáfora extendida donde los personajes y eventos
representan ideas abstractas y principios generales. Todo lo interpretan en una forma simbólica, enseñan paralelos y aplicaciones como si fuesen la interpretación. Ahora, yo puedo estar diciendo inclusive un mensaje que es bíblico, un mensaje que está bien, un mensaje que es correcto, pero no es ese mensaje del texto. Eso es lo que quiero que entendamos. Podemos salirnos totalmente y decir cosas que no son bíblicas, pero también podemos decir cosas buenas que no es lo que el texto dice. Eso es lo que queremos ser agudos a la hora de nosotros enseñar y enseñar qué es lo que el texto está diciendo. Porque el salirnos no necesariamente quiero decir que estamos dando un mal mensaje. Puede ser muy bueno y te van a decir, gracias hermano, me bendijo, me ayudó, pero no estoy dando el mensaje de lo que dice el texto como tal. Eso es lo que queremos nosotros estar claros. Queremos extraer el mensaje y no dar nuestro propio mensaje. Es importante distinguir entre la interpretación alegórica, o sea, el método de interpretación, el interpretar todo alegóricamente, y la alegoría como género literario, o sea que hay alegoría dentro de la Biblia. Entonces, cuando hay una alegoría hay que interpretarla de esa forma, claramente, pero no interpretar todo alegóricamente, porque lo demás tenemos que verlo tal y como se dice. Algunos estudiosos de la Biblia han utilizado la interpretación alegórica para comprender mejor el significado de ciertos pasajes, buscando conexiones entre el Antiguo y Nuevo Testamento y revelando verdades espirituales, tratando de hacer conexiones aquí y acá. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, a la hora de interpretar, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué significaba el texto ahí? Luego nosotros en la aplicación vamos a tener un poco más de libertad en ese aspecto. Pero a la hora de interpretar, que tengamos claro qué es lo que dice el texto para estar en un marco de protección. ¿Dónde empieza esa protección? Observando bien, ¿cierto? Y de ahí vamos moviéndonos en esta dirección de dar el mensaje de Dios y aplicar correctamente. Otra interpretación, esta sí es totalmente nociva, la interpretación liberal o humanista, que es una interpretación donde busca racionalizar todo en el sentido de quitar lo milagroso, de mitologizar la fe, quitar el aspecto, ellos hablan de quitar el mito, o sea, quitar aquello que es sobrenatural, aquello que no se puede entender racionalmente. Vamos a dar algunos ejemplos. Dice, se caracteriza por una lectura más progresista, inclusiva y abierta de los textos bíblicos. A menudo se enfoca en la justicia social y la adapta a las enseñanzas bíblicas a la sociedad moderna. Adaptar, acomodar esto a, bueno, es que ahora es diferente, hermano, eso era en ese entonces, pero ya ahora ya esto no aplica. No, esto es un principio del creador del universo que conoce el corazón del hombre y nos dice cuál es el problema del ser humano, y el problema del ser humano no es cambiar el ambiente. El problema del ser humano es que necesita cambiar su corazón, necesita nacer de nuevo. No es que usted nace bueno y la sociedad lo hace malo. Ya nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero lamentablemente hay algunos que quieren estar de acuerdo, no quieren hablar del pecado, no quieren hablar de nada sobrenatural, quieren acomodar la Biblia. Entonces, para los liberales, la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. O sea, puede haber aquí y allá principios que son generales. Entonces la Biblia más que todo es como un ejemplo o unas enseñanzas que nos ayudan a nosotros como una motivación para mirar los cambios morales que tenemos que hacer, pero es más una historia. Como decir, no es realmente que Jonás estuvo en un pez. No. Esa historia lo que nos quiere decir a nosotros es que Dios perdona aunque usted sea como un ninivita, que los ninivitas eran personas que despellejaban a los demás, que buscaban métodos para que las personas sufrieran al máximo, eran, ¿verdad?, sumamente sangrientos. Y aún así, si ellos se arrepienten, Dios los perdona. Esa es la enseñanza, hermanos. ¿Por qué hacen eso? Porque el liberalismo empieza donde todo era la razón, pienso y luego existo y demás, partiendo de puntos de vista socioculturales y políticos propios, practica una lectura en función de las necesidades del pueblo. Vamos a mirar que, por ejemplo, esto da pie a lo que es las teologías de la liberación. No sé si son familiares con las teologías de la liberación. Voy a extender un poquito acerca de eso, pero ya ahí estamos hablando de el apoyo a la comunidad LGTB, el feminismo de la nueva ola que simplemente es degradar a la mujer, a favor del aborto, a favor propiamente de movimientos como Black Lives Matter. La vida del negro vale, pero es un movimiento que está instigado a dividir, a crear más racismo y demás. En realidad la vida de todo ser humano vale, es lo que nos dice la Escritura, no solo la de un grupo determinado, pero vamos a mirar dónde conduce todo esto. En lugar de contentarse con la interpretación objetiva
y atenta sobre lo que dice el texto en su contexto, buscan una lectura que nace de la situación vivida por el pueblo, y ellos apoyan todo lo que son las luchas de las minorías. Por ejemplo, dentro de esta nueva ola de liberalismo está el marxismo, el leninismo, que ellos buscaban que todos fuéramos iguales. Entonces ellos dicen, tenemos que apoyar y Dios está a favor de aquellos que están sufriendo. Promueven la tolerancia, el respeto por la diversidad de opiniones. Todas las opiniones valen. Todo el mundo tiene derecho a opinar y debe poder opinar, claro, pero el valor de una opinión está en el respaldo detrás que tenga. Hay opiniones que son pésimas, que son nefastas, que han producido muerte de millones de personas y demás. Entonces, no es que todas las opiniones valen, sino todo el mundo tiene derecho a opinar. Eso sí es diferente. Todo el mundo debe tener derecho a opinar, externar lo que cree, lo que siente. Promueve la tolerancia, el respeto por la diversidad y las experiencias, incluyendo personas de diferentes orígenes y perspectivas, teologías de la liberación, que a un final ellos lo que dicen es, por ejemplo, interpretar el pasaje de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y ellos dicen, Dios está a favor de los oprimidos. ¿Quién eran los oprimidos? El pueblo de Dios, que eran esclavos. Como eran oprimidos, Dios estaba con ellos. ¿Y qué hizo? Destruyó a los malos. ¿Quién eran los malos? Los déspotas. ¿Quiénes son los caudillos y demás? Era Faraón, que lo destruyó en las aguas del mar. Eso mismo hay que hacer nosotros. Y empiezan a apoyar, por ejemplo, movimientos de guerrillas en Sudamérica, usando esta teología, o el feminismo de la nueva ola que comenté, ¿verdad? Que eso empezó con una teóloga católica que empezó a apoyar este aspecto del feminismo, pero es un feminismo que es totalmente nocivo, que cree que es denigrante para una mujer estar en casa y cuidar a sus hijos y amar a su esposo y cocinarle. Eso es denigrante, y una mujer tiene que salir de su casa y ser profesional, y la mujer tiene derecho a su cuerpo, y por lo tanto, si ella decide abortar, hay que respetarle eso. Esas son teologías de la liberación. Después, ¿cuáles son los grupos oprimidos en Estados Unidos? Bueno, hace 200 años eran, ¿verdad?, las personas de color negro. Ya eso no es así, pero aún así estos movimientos siguen en eso, y más bien lo que hacen es dividir. Luego, ¿verdad?, las comunidades LGTB, y dicen que están sufriendo. Usted ve usar mensajes de Martin Luther King, un siervo de Dios que luchó por la igualdad de todos, en el sentido que él decía, no es un asunto de darle privilegios a las personas de raza negra, sino que todos tengamos lo mismo. Lamentablemente, ellos utilizan mensajes de él para estar apoyando lo que son movimientos LGTB, etcétera, que no tienen nada que ver, ¿verdad?, con las luchas que él hizo. Vemos lo nocivo del aspecto del liberalismo. Los cristianos conservadores suelen considerar la Biblia como una fuente de verdad literal e infalible, que es inerrante, que tiene la verdad absoluta. Toda discusión entre cristianos, ¿dónde termina? Cuando vemos un texto en su contexto que nos quita todo pretexto. Yo y Marvin podemos tener un punto de vista diferente, pero tal vez Marvin no ha visto un texto que yo tengo, y él, o yo no he visto un texto que Marvin me dice, no, Víctor, pero mira esta. Ay, wow, no lo había visto. Y para ver, ¿qué hay de antes? ¿Qué hay después? Ah, sí, ¿saben qué? Tienes razón, no, Marvin, pum. No lo había visto, man. Gracias por ayudarme. Seguimos creciendo los dos. En otra ocasión voy a ser yo el que lo corrijo a él, etcétera, ¿cierto? Porque tenemos la autoridad máxima como la palabra de Dios. Así debería ser. En el caso del liberalismo, no. Mientras los liberales interpretan el contexto histórico y cultural, como decir, eso era para ellos, ¿verdad? Ya hoy en día es diferente. Yo he escuchado, ¿verdad?, cosas aberrantes, tanto como escuchar a alguien decir, ¿verdad?, desde un púlpito, que si Jesús estuviera en este tiempo, estaría a favor del aborto. ¡Wow! En serio, hasta me da temor repetir eso, ¿eh? Son las cosas que nosotros podemos ver, y están usando, ¿qué?, la escritura para poner estas ideas y demás. La interpretación liberal de la Biblia busca adaptar las enseñanzas bíblicas a la sociedad moderna, promoviendo la justicia social, la inclusión y la reflexión moral. Por eso nosotros dentro de estos movimientos miramos a inclusive líderes religiosos que se ordenan siendo parte de la comunidad LGTB, ¿verdad? Y no tienen ningún problema. Es triste. La Biblia para ellos no es la palabra de Dios, y buscan, ¿qué?, desmitologizar la Biblia, la fe. Desmitologizar es quitarle el mito. Entonces, no, la Biblia no es un mito, es una verdad de Dios. Dice, no, yo no quiero decir, Víctor, que es un mito, o sea, algo que no ocurrió. Yo lo que quiero decir es que no es tan fantasioso. De hecho, por ejemplo, el Jesús de la Biblia no es el mismo del Jesús histórico. Es otro Jesús, y empiezan a hablar del Jesús histórico, que es diferente al Jesús de la Biblia. Y empieza a decir, no, es que
fueron los discípulos de los discípulos por ahí del año 300 que empezaron a crear todo lo que son los evangelios, y ya es una leyenda, ya Jesús era un superhéroe, ya era todo esto, pero el Jesús de los primeros siglos no era así. ¿Qué es lo que pasa? Que descubrimientos arqueológicos han desechado eso, porque ellos decían que los evangelios se habían inventado después del siglo III. Pero hemos descubierto documentos, papiros, P52, creo que está citado en el año 120 y así, diferentes documentos que nos hablan que es una mentira decir eso, con documentación científica, con papiros que demuestran que los evangelios fueron escritos antes. Pero bueno, ellos siguen hablando acerca de desmitologizar la fe. Ellos dicen, por ejemplo, ¿recuerdan la alimentación de los 5,000? No es un milagro de que se multiplicaron los peces y los panes. Eso se llama un milagro moral. Como milagro moral, ¿qué quiere decir eso? Lo que pasa es que, por ejemplo, no es que la gente no había traído almuerzo, algunos sí tenían almuerzo, pero que todo el mundo estaba pensando en sí mismo. Pero cuando vieron a este jovencito, a este niño, con un corazón dispuesto a servir a Dios y trae esos peces y panes, lo poco que hasta ridículo era que pusiera eso en las manos de Jesús, y donde ellos vieron la actitud de ese niño, todos se les quebró el corazón y dijeron, hay que sacar los almuerzos. Entonces todo el mundo empezó a sacar los almuerzos que traían, y era tanto lo que habían traído algunos que sobraron 12 cestas. Eso es más fácil de entenderlo porque no hay ningún milagro ahí, pero eso no es lo que dijo el Señor. Eso no fue lo que sucedió ahí. Pero de esa forma tratan de interpretar la Escritura para quitarle todo lo milagroso. Y vemos programas en National Geographic, en Nat Geo y demás, donde explican los milagros. ¿Han visto eso? No, los muros de Jericó no se cayeron por el poder de Dios. Fue una fuerza sónica. Todos gritaron y ¡pum! Se cayeron. Sí, pero si usted está gritando hacia el muro, ¿qué pasaría? El muro se cae hacia adentro, no hacia afuera. O empezaban a hacer... Es fantasioso, pero tratan de explicar los milagros para quitarle ¿qué? El punto sobrenatural, y de esa forma ser más racional. La interpretación existencial, esto es lo contrario al liberalismo. Ahora todo es la emoción, todo es el sentir, todo es la experiencia. Entonces el valor está en experiencia, es el otro extremo. Entonces de un lado es todo frío, no hay milagros, ¿verdad? Es un asunto intelectual de aceptar a Cristo por la razón. En este caso es por el sentimiento. Lo que usted sienta, lo que usted percibe, es su experiencia. Entonces se va al otro lado. Esta se llama la interpretación existencial, que tiene que ver con lo que es la neo-ortodoxia, que vamos a profundizar un poquito acerca de eso. Es una forma de leer y comprender los textos bíblicos a través de la lente de la existencia humana y sus preocupaciones. Entonces, de acuerdo a lo que uno está viviendo, esa es la forma de interpretar. Se centra en cómo la Biblia puede ofrecer perspectivas sobre la naturaleza de la existencia y la búsqueda del sentido de la experiencia humana. Es como decir, ok, vemos los ciclos en la Biblia, entonces nosotros podemos ver que Dios levantó a Sansón, entonces Dios puede levantar a alguien acá. ¿Cuál es nuestro Sansón? ¿O qué aprendió el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Entonces debemos adaptar eso a nuestras experiencias. Entonces se basa en que eso es como algo simbólico que podemos interpretar de acuerdo a lo que nosotros estemos viviendo, ¿verdad? Son ciclos que todo el tiempo vamos viviendo lo mismo. El texto lo interpreto de acuerdo a cómo me siento y a mi experiencia personal. La neo-ortodoxia, la Biblia no es la palabra de Dios, sino que llega a ser. ¿Cuándo llega a ser? Cuando yo tengo una experiencia personal. Esto es un libro común y corriente, pero cuando yo leo y el Espíritu Santo me quiebra y yo, wow, ahora sí es una rema, ahora sí es una verdad, hasta ahí se vuelve la palabra de Dios. No, eso no es cierto, porque ¿qué es lo que pasaría? Que si yo no lo siento, que si yo no lo vi, esto es palabra de Dios porque proviene de Dios, porque es Deus Neuster. La autoridad no está en mi sentir o en mi experiencia, sino es de dónde procede este libro. Entonces, aunque yo no sienta, o por ejemplo, algunos de ustedes se sentían condenados antes de venir a Cristo, muchos nos sentíamos buenos y que íbamos a ir al cielo. Pero eso es una mentira. La Biblia dice que aquel que no cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, aquel que no se arrepiente y pone su confianza en Cristo Jesús, va a ir a un infierno, lo crea o no lo crea. Los ateos en ese caso no tendrían ningún problema porque no lo ven esto como la palabra de Dios y no tendría ningún efecto. No está en nosotros el poder, sino está en ella. La neortodoxia pone un énfasis en la experiencia subjetiva del individuo como la forma
de acceder a la verdad religiosa. Entonces dice, lo más importante no es el hecho que Jesús haya resucitado, sino que usted lo crea. No, pues yo puedo creer cualquier cosa, pero si Jesús no resucitó literalmente, no tiene ningún sentido. De nuevo, esto lo que pasa que es, yo sé que todos en cada uno de estos conceptos nosotros vemos partes verdades y luego ya se tuercen. Acá son puntos extremos. Por ejemplo, ¿cómo debo yo amar al Señor? ¿Con mi mente o con mi corazón? ¿Con la razón o con el corazón? Con todo lo que soy, con mi cuerpo, alma, mente, espíritu, con todo lo que soy. Entonces, no es esta separación de el sentir o la razón. No, son las dos. Dios utiliza todo en ese aspecto. El problema de esto es que le da el valor solo al sentir y el otro le da el valor solo a la razón. Ahora, la palabra de Dios, indiferentemente que yo la crea, que sea razonable para mí o no, es palabra de Dios. Indiferentemente que yo la sienta o no la sienta, es palabra de Dios. Eso es lo que nosotros podemos mirar. ¿Por qué? Porque la autoridad no va en mi sentir o en mi razonamiento, sino de dónde procede. ¿Quién la dijo? Dios. Es lo importante. Obviamente para mí tiene efecto cuando yo la creo y la pongo en práctica, ¿verdad? Pero no es que como yo la creí y la pongo en práctica, es ahí cuando tiene valor. No, siempre ha tenido valor por donde procede. Y luego habla acerca de la interpretación mística, se refiere a la comprensión profunda y espiritual de los textos sagrados, buscando significados más allá del literal, buscar ese lado oculto, ese lado profundo que tiene la escritura. Este enfoque permite descubrir verdades ocultas y conexiones en diferentes aspectos de la existencia. Se interpreta, dice, las escrituras a la luz de mis experiencias espirituales. La interpretación pragmática es si resulta, es válido. Es una interpretación que se refiere a la interpretación del lenguaje considerando el contexto en que se produce la comunicación. La experiencia contextualizada tiene la voz de juicio al final para aceptar o rechazar una idea o un concepto religioso. ¿Cuál es el problema con esto? Por ejemplo, en una ocasión yo estaba en una reunión con más de 120 pastores y la persona que estaba enseñando, yo iba a enseñar en la semana siguiente, entonces estaba una semana antes que quería ver dónde estaba todo, cómo estaba, y voy y este pastor llega y enseña sobre la vara de Aarón. ¿Qué es el mensaje de la vara de Aarón? Bueno, que Dios escogió a Aarón para ser el sumo sacerdote de Israel, ¿verdad? Todos de acuerdo con eso. Pero lo que pasa es que ¿quién es Aarón? El hermano Moisés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los otros líderes de las 12 tribus llegan y dicen, hey, ¿por qué tiene que ser él el encargado, el sumo sacerdote? Por ser hermano de Moisés. ¿Cómo sabemos que no es que él lo escogió y que es Dios? Moisés consulta a Dios y él le dice que van a venir los 12 líderes. Todos traen sus varas y el Señor lo que dice es, métanla en el arca del pacto. Entonces van al lugar santísimo y ponen las 12 varas en el arca del pacto. Al día siguiente, dice, el Señor dijo que iba a dar una señal de que iba a escogerlo. Al día siguiente llega y sacan las varas de las 12 tribus, pero cuando sacaron la vara de Aarón, ¿qué pasó? Había florecido, tenía flores. ¡Wow! Es un milagro, es un palo seco que da flores. Entonces todos los demás dijeron, ok, es Dios el que lo escogió, aquí callándonos y obedeciendo porque vemos que es Dios el que lo escogió. Eso es el mensaje. Dios confirmó el sacerdocio de Aarón. Bueno, ¿cuál fue la interpretación de este pastor? La interpretación de este pastor es que todos los que estaban ahí somos pastores, entonces todos tenemos nuestras varas. Dios va a hacer florecer todas las varas van a florecer. Yo, ok, ¿qué significa? ¿Que Dios nos ha llamado a todos? No sé, ¿verdad? Sería eso, porque eso fue lo que pasó con Aarón, le confirmó que había sido llamado a él ante los demás. No, lo que significaba es que la vara había florecido, ¿saben qué era? Que todas las iglesias iban a crecer, pero exponencialmente. Que todas las iglesias iban a llenarse y vamos a ver la mano de Dios. ¿Por qué? Porque la vara de Aarón floreció y Dios te dice, hermano, que tu vara va a florecer. Y habían 120 pastores pegando en el techo y brincando y demás. ¿Esa es la interpretación de ese pasaje? No, esa no es la interpretación de ese pasaje. No tiene nada que ver con eso. Ni siquiera existía la iglesia cuando eso. No tiene que ver absolutamente nada con eso. Entonces, ¿por qué él interpreta de esa forma? Lo que pasó es que Dios usó este pasaje para él personalmente, a este pastor, decirle que a través de eso que su iglesia iba a crecer y la iglesia de él creció. Eso es una experiencia personal. Esa no es la interpretación del texto. Es como que Dios usa un pasaje para decirme a mí que voy a sanar de una enfermedad y sano significa que todo el mundo le va a pasar lo mismo. No necesariamente, esa no es la interpretación. El problema es cuando yo interpreto la Biblia de acuerdo a mi experiencia, como que si la autoridad fuera lo que a mí me pasa y no la Biblia como tal. Eso no es una interpretación correcta. Ahora, Dios nos puede hablar con un texto en particular a nosotros
para decirnos algo, pero eso no es la interpretación y eso es lo que tenemos que estar claros a la hora de nosotros enseñar. La manera, dicen, que opera el pragmatismo es que si ven que sus acciones son exitosas, concluyen que tal conducta es correcta. En cambio, si hacen algo como lo indica la Biblia y eso no les trae prosperidad terrenal, sospechan de esa verdad. ¿Qué es lo que pasó en Jeremías 44:18? Ojo lo que sucede cuando ellos están caminando conforme a lo que Dios dice. Desde que dejamos de quemar incienso a la reina de los cielos y de darle libaciones, desde que dejaron la idolatría. ¿Qué sucede? Porque ellos dejaron la idolatría. Nos falta de todo y somos exterminados por la espada y por el hambre. Entonces esos que no estaban en las manos de Dios, que no estaban haciendo lo correcto, no, es que hay un precio. Venir a Cristo Jesús, como enseñamos la semana pasada, ¿de qué se trata? No es venir a Cristo para que mi vida sea más fácil y sea mejor, sino yo vengo a Cristo, ¿por qué? Porque iba rumbo a un infierno eterno y Cristo pagó por mí en la cruz. Y ahora yo voy a verlo un día cara a cara y estar con Él por la eternidad. Y acá en las dificultades Él va a estar conmigo y me va a guiar y me va a enseñar, pero eso no asegura que aquí voy a tener de todo. Y no debemos hacer esto. Hay iglesias en Estados Unidos que se llenan porque predican eso. Venga Cristo y su vida va a ser mejor. Y no quieren hablar del pecado. Y se trata de ser positivo. Uno no está aquí para ser positivo, para pasarla bien, para bacano y chévere. Aunque Dios es bueno, no estoy diciendo que hay que estar sufriendo y demás, no. Pero estamos aquí para ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Entonces el objetivo de Dios para mi vida es formar a Cristo Jesús, porque Dios está interesado en ¿qué? En mi eternidad, no en 50 o 100 años acá, sino lo que viene, que es por siempre y para siempre. Por eso la Biblia nos dice, los ojos puestos en Él, hagan tesoros, pero en el cielo. Enfoquémonos en las cosas eternas. Hay que tener cuidado con estos tipos de interpretación. En esta época hay demasiadas personas abusivas en el púlpito y demasiada pasividad en los bancos de la iglesia. Como la mayoría de las personas no estudian la palabra de Dios, eso es lo que sucede. Hay personas que manipulan y dan un mensaje que no es el mensaje bíblico y nadie puede contradecirlos porque ellos no están en la escritura. Una de las maneras de incrementar su discernimiento es aprendiendo a interpretar las escrituras por su cuenta. He visto como muchos estudiantes han tenido problemas en algunas iglesias cuando un pastor llega y enseña algo y el estudiante llega y le dice, pastor, pero lo que dijo está fuera de contexto. ¿Cómo? Fuera de contexto. Sí, mire lo que dice acá. Es que usted lo mencionó, es que era para esto. Y acá dice que la semilla es la palabra de Dios. No dice que la semilla es dar una ofrenda. En este texto, hay otros que podemos ver diferente, pero en este texto dice que la semilla es la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Quién le dijo eso? En la escuela. No vuelva a esa escuela porque es mala. ¿Pero por qué? Porque ya se despertó el hermano y empezó a ver el texto en su contexto y ve que no era así. Y eso ha sucedido. También he visto testimonios hermosos de ver pastores también que no tenían una capacitación tan formal y solo lo que habían visto era eso, creían que era así, pero al exponerse la palabra de Dios cambiaron y ellos mismos dicen, no, Víctor, ya cambié este asunto, ya miré cómo es bíblicamente y le agradezco por eso y qué humildad y qué rico ver eso también. Pero de nuevo es porque ellos lo ven en la escritura y eso es lo que yo busco, ¿verdad? Que nosotros nos expongamos y que Dios nos hable. Hablando de la profundidad de la escritura, tenemos que entender que no lo vamos a saber todo y que muchas veces la respuesta más sabia es, hermano, deme 3 días para estudiar eso, no recuerdo exactamente, y no simplemente salir con cualquier cosa, que es la tentación, ¿verdad? Porque queremos ser superhéroes y saber todas las respuestas. No, a veces hay que decirle, no sé, déjeme estudiar, no estoy tan seguro, creo que es esto, pero déjeme estudiar. Y eso es importante, estamos acá para representar al Señor y dar el mensaje de Dios, no nuestro mensaje. Entonces, hay cosas que son muy profundas, hay cosas que yo les he explicado, a veces tengo que decir, ok, vemos el texto, en este texto hay esta posición y esta posición, y yo me inclino más a esta por esto y esto, pero yo no puedo descartar esto por este y este punto que todavía no he llegado a comprender para poder decir, es esto. En la mayoría de las cosas podemos decirlo, pero habrán textos que son difíciles. Si yo estoy aquí es por gracia y misericordia, no es por calificaciones, porque ¿qué puede calificar un burro? Es Dios en su gracia y misericordia que nos usa. Cualquier persona que esté en un púlpito, que esté en cualquier servicio en la iglesia, está ahí por gracia y misericordia. Nadie está ahí por mérito. El único mérito es los méritos de Cristo. No somos nosotros, no es nuestra capacidad ni esto. No nos engañemos. Mi capacidad es pecaminosa, esa es la que tengo y la que tengo que morir a mí mismo. Todo lo demás es la gracia y misericordia de Dios que usa cualquier burro que diga, súbase, Señor. Súbase y deje que el Señor lo guíe, porque el problema es que yo a veces soy un burro que quiero llevar al Señor. Pero, entonces, Dele Moody, hablando de esta
de lo que estamos tocando, que es la palabra de Dios, de esto tan grandioso, glorioso y que va más allá de nosotros, dice, me encanta saber que existe una profundidad en la Biblia de la cual no conozco nada, porque revela la calidad del escritor divino. Un hombre se me acercó a mí con un pasaje bíblico extremadamente difícil y me dijo, señor Moody, estamos hablando de uno de los grandes evangelistas y predicadores, pastores y demás, ¿cómo explica usted esto? Y yo le contesté, no lo explico. ¿Cómo lo interpreta? Dice, no lo interpreto. Bueno, ¿cómo lo entiende? Dice, no lo entiendo. ¿Qué hace con él? Lo creo. Yo creo muchas cosas que no entiendo. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley. ¿Qué es lo que implica? Que vamos a estar en este proceso de crecimiento y de conocimiento del Señor. Hoy en día usted puede dar respuesta a un montón de preguntas que tenía hace varios años que antes no sabía eso. Es muy importante que tengamos la humildad de entender estas cosas porque estamos representando a Dios. Recordemos a Moisés, amigo de Dios, hablaba con Dios cara a cara como con un amigo. Pero ¿qué sucedió cuando lo mal representó? No entró a la tierra prometida. Moisés no dejó de ser amigo de Dios, pero aún así no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque mal representó a Dios. ¿Cómo? El Señor le dijo, háblale a la roca y de ella iba a descender agua. ¿Qué hizo Moisés? No le habló a la roca, le habló al pueblo, lo regañó, que bien merecido lo tenía, pero ya eso es otra historia, y le pegó a la roca. Que él estaba ahí para hacer lo que él sentía o quería hacer, no, estaba ahí para representar al Señor, no para representarse a él y su frustración y demás, y su duelo porque acababa de morir su hermana. En ese momento estaba representando ¿a quién? A Dios. Tenía que hacer lo que Dios decía ante el pueblo. Al no hacerlo, ¿qué pasó? No entró a la tierra prometida. ¿Cómo estamos nosotros representando a Dios? Debemos tener temor y temblor de Él y de exponer la palabra de Dios en la forma más clara, más simple. Y eso lo que implica es que nosotros estudiemos los textos y profundicemos en ellos. Cuando busques la interpretación de un pasaje, nuestro propósito es simplemente averiguar qué era lo que el autor quería que los oidores o lectores entendieran. Dice que en una ocasión había un seminario y había un gran predicador y que llega un joven, ¿verdad? Y venía con un libro que decía Descubriendo los secretos de Dios. Y le dijo, hermano, vea qué buen libro. Y dice, wow, los secretos profundos de Dios, wow. Dice, ¿qué le parece? ¿Qué piensa de estos secretos profundos de Dios? Que aquí lo que pasa es que yo tengo problema con lo que entiendo de Dios. Yo tengo problema con lo que está claro y debo cumplir. Con eso es que tengo problema. No me imagino entrando en las profundidades de Dios. Dice, ya con solo lo simple y lo claro ya es suficiente trabajo para mí. Estamos tratando con el creador del universo, con ese Dios maravilloso y nos ha dado su revelación profunda. Con humildad venir a ella y no hablar de más, ¿verdad? Que es ahí donde cometemos errores. Nosotros podemos interpretar las escrituras apoyándonos en nuestros propios gustos, en nuestras propias dirigencias. Soy calvinista, entonces voy a buscar todos los pasajes de esa forma. Y cualquier pasaje que apoye el armenianismo, no lo toco o digo, es que esto es lo que significa, aunque yo no haya hecho el estudio que hice, aunque yo vea que haciendo este estudio me contradice en mi posición, ese es el problema que tenemos. O eres armenianista y busca sostener esto por encima de lo que ves en el texto. ¿Saben qué es el problema que tengo? Yo veo las dos cosas, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Se enseño el texto en su contexto. Usted decida, usted haga lo que quiera. Yo estoy aquí para enseñar la palabra de Dios y tengo que ser honesto en esto. Tal vez me inclino más por aquí porque me explica más versículos que estos, pero no puedo decir que es esto o el otro, porque por si Dios no me mandó a hablar acerca del calvinismo o arminianismo, me mandó a hablar acerca de él. Mi posición es Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si usted no anda en Cristo, hermano, yo no le doy seguridad de nada. Dice, ninguna condenación para los que están en Cristo. No importa si usted aceptó a Cristo a los 10 años. Si usted está en Cristo, ninguna condenación hay, pero a lo que voy yo es, podemos venir ya con ideas prefijadas, entonces tratemos de ser libres de venir y dejar que la Biblia nos hable en el texto que estamos estudiando. No leamos el comentario diciendo, es que aquí se debe leer de esta forma. O seamos agudos y ya metámonos en la gramática a ver si es cierto, porque no necesariamente es así. Un conductor que daba esos tours en Nashville, Tennessee. Nashville fue una de las batallas más importantes que duró 2 días en 1864 y ahí los Yankees vencieron en una forma que inclinó totalmente
la guerra. Si queríamos hablar de una gran batalla de los Yankees, el Grupo de la Unión, ¿cuál sería? La batalla de Nashville. Pero el conductor del autobús dice lo siguiente cuando él iba enseñándoles a ellos el tour. Dice, por este lado, un pequeño grupo de soldados confederados resistieron exitosamente a una brigada entera de Yankees del Grupo de la Unión. Luego anduvieron un poco más y dijo, por aquel lado, un niño confederado resistió exitosamente a un pelotón yanqui sin ayuda de nadie. Y esto seguía y seguía, ¿verdad? Hablando de todas las victorias de los confederados y como un solo confederado hizo esto y otro confederado. Y esto siguió y siguió hasta que finalmente un miembro del grupo le pregunta, ¿verdad? Uno de los turistas le dice, ¿y los yanquis no ganaron nada en la batalla de Nashville? Su más grande batalla que inclinó la guerra. ¿Y qué fue lo que dijo el conductor del autobús? No mientras yo sea el conductor de este autobús. Mientras yo tenga el micrófono, así es. Que no nos pase a nosotros. Que sea el Espíritu Santo el que conduce nuestro autobús. Que sea el Espíritu Santo el que nos guía. No nuestras ideas preconcebidas y demás. Interpretación, extraer el significado del texto. Es abrir nuestra mente a lo que el texto significa. Siempre es más fácil entender lo que la Biblia dice que entender lo que alguien cree que trató de decir. Eso lo dijo Van Hagner. ¿Qué quiere decir el texto? Haciendo las observaciones correctas puedes estar casi seguro de que llegarás a la interpretación correcta. Existen ciertas reglas a seguir con el fin de estar seguros de tener la definición correcta de un pasaje bíblico. Veamos las escrituras objetivamente y dejemos que el Espíritu Santo maneje el autobús, que no seamos nosotros. Dejemos que Él sea el que nos enseñe. Diferentes reglas. La primera es interprete las escrituras como literalmente. No solo podemos, sino debemos tomar la Biblia literalmente. La interpretación literal es la forma de determinar lo que Dios está tratando de comunicarnos. Dale valor a la palabra en su sentido llano y simple. Cuando leemos cualquier pieza de literatura debemos determinar lo que el autor comunicó. Muchos leerán un verso o un pasaje de las escrituras y crearán sus propias definiciones sobre las palabras, frases, párrafos, ignorando el contexto y la intención del autor. La mayoría de las escrituras, no todas, pero la mayoría de las escrituras, lo que dice es lo que es lo que significa. Siempre tienes que buscar primero el significado sencillo y llano de las escrituras, lo que quiere decir. Si yo les digo a ustedes, ¿qué significa una puerta en la Biblia? Heriberto. Algo para entrar. Depende del contexto, ¿verdad? Puede estar simple como una puerta. ¿Recuerdan cuando Pedro sale de la prisión y llega y toca la puerta y la niña le abre? ¿Esa puerta qué es? Una puerta, simplemente. La puerta de la prisión, ¿qué era? Una puerta. Pero también Jesús dice que Él es la puerta. Entonces yo no puedo creer que cada vez que dice en la Biblia puerta es Jesús. No, en unas ocasiones es simplemente una puerta. Si la niña le abrió la puerta para que Pedro entrara, eso es lo que sucedió. Buscamos siempre primeramente el sentido claro, llano, simple de lo que el texto está diciendo, a menos que veamos un vocabulario diferente, con la salvedad de que hayan textos que no se pueden interpretar literalmente, por ejemplo, el lenguaje poético. Cuando hablamos de poesía, la poesía, ¿qué es lo que nos hace? Pintar imágenes en nuestra mente sobre una verdad, sobre una idea. Cuando hablamos de la poesía hebrea, estamos hablando de paralelismos, de repetir una idea, decir lo mismo en dos formas diferentes, contrastar una idea o ampliar una idea. ¿Cuál es la idea que se quiere contrastar, que se repite? ¿Cuál es la idea que se amplía? Eso es lo que tenemos que buscar. Dice, lo cual está lleno de lenguaje simbólico y debemos ver cuál es el punto que está estableciendo y cuál es la idea a través de esa imagen. ¿Qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, las parábolas vienen en virtud de explicar algo. Entonces nos da un ejemplo. Por lo tanto, las parábolas no es una narración. Entonces, cuando hagamos el ejercicio de ver, observar eso, vamos a ver que en las parábolas no todos los detalles son importantes. Solo hay ciertos detalles que son importantes porque están ahí para reflejar una verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. La mayoría de la profecía bíblica es literal. Siempre que hablamos de profecía, de una vez creemos que es alegórica o no, solo a mí me pasa. Pero la mayoría es literal. Dice que Jesús iba a nacer ¿en dónde? Y tú, Belén Efrata, la más pequeña, ¿en dónde nació? En Belén. No es que Belén, como la casa del pan, y representa que esto, y representa... Sí, podemos hablar cosas ahí, pero ¿qué era? Que iba a nacer en Belén. ¿Dónde nació? En Belén. Iba a entrar en un burrito. ¿Cómo entró? En un burrito. Sus huesos no iban a ser quebrados. ¿Qué sucedió? Sus huesos no fueron quebrados.
sobre sus vestidos se iban a echar suertes. ¿Qué sucedió? Se echaron suertes. Vemos que no es alegórico, era literal y sucedió literalmente. Mucha de la profecía es literal. ¿Hay profecía alegórica? Sí, hay profecía alegórica, y veamos Daniel, ¿sí, no? ¿Verdad? Y Apocalipsis, donde vemos imágenes que representan algo, símbolos que tenemos que identificar. Pero en su gran mayoría, lo primero que nosotros buscamos es el significado llano y simple y claro del texto. La mayoría de la profecía bíblica es literal, pero observemos y debemos mirar cualquier símbolo, y esos símbolos no deben interpretarse literalmente, sino que debemos determinar cuál es su significado. Cuando un símbolo es alegórico, o sea que no es literal, no puede ser literal y simbólico a la vez. Es o simbólico o es literal. No son las dos cosas. Entonces la interpretación, cuando por ejemplo de Jesús salía una espada aguda de 2 filos en Apocalipsis 1:16, vemos a Juan en la isla de Patmos, tiene esta visión, es llevado al cielo, él se vuelve para ver quién estaba hablando y ve a Jesús, y una de las características es que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, sus ojos eran como llamas y demás. Eso no representa literalmente, obviamente, que de su boca sale una espada. ¿Qué simboliza una espada en la escritura? Hay otra escritura, la escritura se interpreta a sí misma, escritura con escritura. Hay otra escritura que nos habla acerca de eso. Sí, Hebreos 4:12, ¿qué nos dice? Que la escritura es como una espada aguda de 2 filos que penetra esa parte. Entonces, ¿qué nos está hablando? Lo que habla Jesús es palabra de Dios, pero tenemos que tener cuidado de creer que siempre es así. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué representa un león? El símbolo de un león, ¿qué representa? Fuerza. ¿A quién representa? Diablo en alguna parte, que anda como león rugiente. El rey. Eso depende del contexto. Depende del contexto. Creo que todo depende del contexto. Excelente, Michael. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque el león, podemos hablar refiriéndonos al león de la tribu de Judá. Ajá. O también cuando nos referimos a Satanás. O a Satanás, ¿verdad? O a Satanás, que anda como un león rugiente. No es un león, habla como un león rugiente, Satanás. Ahora, si les digo una serpiente, ¿a quién representa bíblicamente? Al enemigo, al adversario. Al enemigo. Nada más. La serpiente de bronce representaba a Cristo. Marvin, ajá. Depende del contexto de nuevo. La serpiente de bronce, ¿quién era? Era Jesucristo. ¿Y por qué no sé? Porque el mismo texto nos dice, ¿verdad?, que era un símbolo. Entonces, depende del contexto. Una serpiente de bronce representaba a Jesucristo. ¿Por qué una serpiente significa maldad, pecado? Él fue maldito en la cruz porque llevó nuestro pecado. Pero bueno, el punto ahí es que vemos qué importante mirar, no determinar, no decir, cada vez que el león es Jesús, o cada vez que el león es Satanás. No, tenemos que ver el contexto. Vemos lo importante a la hora de interpretar. De nuevo, ¿qué me ayuda a mí a interpretar correctamente? Observar el contexto. Yo observo y voy a interpretar correctamente. Estudie las escrituras en su contexto, fundamental. Existen 2 niveles de contexto que hay que tener en mente, el inmediato y el lejano. El contexto inmediato se refiere a lo que se encuentra alrededor de ese pasaje en cuestión. El pasaje que estamos estudiando, que dice antes, que dice después. Eso es el contexto. ¿Por qué se dijo eso específicamente? Recordemos, fue escrito de corrido. ¿Dónde empieza la idea? ¿Dónde termina? Analice las palabras y frases que rodean el pasaje que está estudiando. Si yo les digo luz, ¿qué significa la luz en la Biblia? La palabra. Jesús. La verdad de Dios, la salvación. La salvación, la verdad de Dios, muy bien. Eso depende también del contexto, porque luz, ver, era un ángel de luz y no se refería a una lámpara. Con solo que ustedes vean que en el contexto dice dar a luz, cambia todas las imágenes. Con solo una palabrita, solo les dije dar, ¿verdad? Al principio de luz, cambió todo. Obviamente es un ejemplo muy simple, pero nos habla de la importancia del contexto. Todas esas palabritas son importantes a la hora de interpretar correctamente. Vemos la importancia de ver el texto y el contexto. El contexto remoto está hablando acerca de todo lo que está alrededor. Por ejemplo, si estamos hablando de una carta, leer toda la carta. Hoy en día es súper fácil porque se la pueden hasta leer, ¿cierto? Hay un montón de aplicaciones donde usted puede escuchar 7 veces la carta y leída de una forma perfecta y demás, en donde usted nada más lo sigue con la Biblia y ya tiene el panorama general de lo que va a estudiar. Todo esto para tener un panorama general. A veces es el capítulo, a veces el libro, la Biblia entera, para hablar acerca de un tema, mirar, está hablando de esto en este contexto, pero ¿qué es lo que dice alrededor? Antes de concentrarse en un versículo específico, lea el capítulo o el libro completo para poner un panorama general. Investigue el entorno social, político, religioso de la época. Un predicador
Cuando era muy joven, dice que él salió, ¿verdad?, de la iglesia un día con su Biblia y fue a comer a una fonda o una sodita, dicen por acá, una comida, ¿verdad?, en una casa, y donde él estaba ahí comiendo, la señora, él le estaba hablando de Jesús. Él le dijo, ¿no?, que Cristo lo es todo, lo importante es Cristo. Y ella le dice, también tenemos la Watchtower, tenemos el liderazgo de ellos que nos guían, etcétera, etcétera, porque Cristo no es suficiente. ¿Cómo que Cristo no es suficiente? Sí, claro, abra su Biblia. Busque 1 Corintios 15, 19, vea lo que dice. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ok, contexto lejano, toda la Biblia habla de Jesús, de la importancia de Jesús, que Él es la piedra angular, que la salvación es conocer al Padre y al Hijo. No tiene ningún sentido lo que está diciendo ese texto, pero el texto dice... Vea que no es medio versículo, es el versículo entero que dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Estamos en un problema. ¿Ya aprendieron ustedes? ¿Qué vamos a mirar? El contexto lejano, o sea, toda la información que tenemos de Jesús nos dice, aquí hay algo extraño. ¿Pero qué aprendieron ustedes? Hay un contexto inmediato, hay versículos antes y después de este texto. ¿Qué dicen esos versículos? ¿Por qué se está diciendo esto en el versículo 19? Entonces leemos a partir del versículo 16 y veamos cuál es la idea detrás de esa expresión del versículo 19. Dice, porque si los muertos no resucitan, si fuese el caso de que los muertos no resucitaran, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis muertos en vuestros pecados. ¿Por qué es que estamos en nuestros pecados si Cristo no resucitó? Porque la resurrección de Cristo, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que implica? Que el sacrificio por nosotros fue aceptado, que fue aceptado el precio que se pagó por nosotros, que complació al Padre. Y al ser aprobado el pago por nuestras vidas, significa que ahí sí es cierto que el Padre se agradó. Toda su ira cayó sobre la cruz del Calvario, sobre Jesucristo. Y al caer sobre Él, ya no cae sobre nosotros. Por eso, al poner nuestra fe en Él, al tomar nosotros su regalo, somos justificados a través de lo que hizo Cristo. Pero la resurrección, ¿de qué testifica? De que el sacrificio de Jesucristo fue acepto. Pero si Él no ha resucitado, nosotros estamos muertos en nuestros pecados, el sacrificio no fue acepto. Eso es lo que se está hablando acá. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, porque aunque ellos murieron en esa esperanza, si Él no resucitó, no tiene ningún sentido. O sea, en ese caso, si eso fuese cierto, que no lo es, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Porque si esto fuera, como algunos creían los saduceos y otros que no creían en la resurrección, van a nuestra fe, estamos esperando en un muerto. Eso es lo que se está diciendo acá en el texto. ¿Qué nos ayuda también? En la Biblia de las Américas está expuesto en una forma diferente que da un poco más de luz. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si debemos esperar en Cristo para esta vida, o sea, si Cristo solo nos ayudara para esta vida, en ese caso somos los más dignos de conmiseración, de lástima. Si fuera solo para esta vida, pero es que no es para esta vida, es para la venidera. Vemos que ahí todavía da más luz, pero aún así seguimos leyendo el contexto y dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Vemos claramente que el contexto nos explica por qué se dijo eso. Entonces vemos cómo esa señora estaba fuera de contexto y posiblemente a ella le explicaron solo ese texto. Ahora comprendemos, vemos la importancia de ver el contexto, de no aislar un texto. Podemos llegar a conclusiones totalmente erradas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok, ¿qué hay alrededor de ese texto? ¿Por qué se dijo eso? Ya eso nos aclara las dudas. Vemos la importancia del contexto inmediato y lejano. Deje que las escrituras se interpreten a sí mismas. Escritura con escritura. Cuando estudiamos la Biblia, deje que te hable por sí sola. Ni le quitas ni le añades. Que la Biblia sea su propio comentario. Compara escritura con escritura. Entonces vamos a ver cómo la misma Biblia, conforme vamos estudiando Antiguo y Nuevo Testamento, es un complemento y una revelación progresiva que nos da más luz y más luz. Cuando nosotros leemos Isaías 7:14, dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre
Emanuel. Nadie tiene un problema al leer ese texto, pero lo que pasa es que un erudito llamado Gesenius, que fue orientista y crítico alemán, nació en el año 1786 y falleció en el año 1842. Entonces, alrededor de los años 1800 empezó con esta teoría de cuestionar del nacimiento virginal de Jesucristo. Y lo hizo al hablar acerca de la palabra que se utilizó. En el hebreo acá, para virgen, es la palabra alma. Y que la palabra alma no necesariamente estaba hablando de una virgen, sino que estaba hablando de una doncella, que podría ser usada para virgen o doncella. Como él no creía en lo sobrenatural, ¿qué fue lo que hizo? Decir que aquí lo que estaba diciendo es que era una mujer joven. Ahora, la misma Biblia se interpreta a sí mismo. Entonces, cuando nosotros miramos eso, nosotros podemos ver que en el idioma hebreo, la palabra que originalmente en Isaías traducimos como virgen es la palabra alma, y que en realidad se puede traducir indistintamente como mujer joven o como virgen. Lo que pasa es que creo que son 7 versículos donde aparece esta palabra alma, y siempre está refiriéndose a una mujer que es virgen, siempre, en todos los casos bíblicamente hablando. Pero aún así tenemos más formas de poder entender que aquí la palabra, claramente lo que la Biblia quiere decir es virgen. Pero no hay ningún caso en la Biblia en que se pueda probar que alma designa a una mujer que no sea virgen. Las 7 veces que aparece, está hablando de una virgen. El hecho de la virginidad es obvio. Por ejemplo, alma es usado en Génesis 24:43, donde se usa alma para designar a la joven que se buscaba como prometida para Isaac. Entonces, ¿qué están buscando? Obviamente, se va a casar con Isaac, están buscando una virgen. Claramente el contexto nos aclara eso, pero hay otra forma también de verlo. Tal vez esta es una forma más aguda para aquellos que hemos profundizado un poco más, y es utilizar la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Biblia de los 70. Es la primera traducción de la Biblia. ¿Cuándo ocurre? 250 años antes de Jesucristo. La biblioteca de Alejandría, ellos querían tener los tomos religiosos y los libros más importantes, la sabiduría máxima. Traen 72 escribas de Jerusalén para que ellos tradujesen lo que era la Torá al griego. Bueno, hacen todo este trabajo colosal y con los siglos se fueron traduciendo los otros libros. Luego se hace una colección que llamamos la Biblia de los 70, la Septuaginta, y es todo el Antiguo Testamento en griego. Entonces, ¿cuál es el valor de eso? Que podemos comparar cómo tradujeron los eruditos hebreos la palabra alma al griego. ¿Y cómo lo tradujeron? Como partenos. ¿Qué significa partenos? Virgen. ¿Qué más? Virgen, nada más. Entonces, para ellos tenían claramente que el concepto, ¿cuál es? Virgen. Ahora, sin hacer todo lo que les dije, que podemos hacerlo, es un trabajo ahí nada más, ya tenemos esa información, simplemente podemos ir a Mateo. Mateo el evangelista cita el mismo versículo con relación al nacimiento virginal de Jesucristo en Mateo 1:23. Mateo 1:23 hace referencia a Isaías 7:14, escrito originalmente en griego, y usa la palabra partenos, que solo admite el significado de virgen. Entonces vemos que el Nuevo Testamento nos aclara de que era una virgen de lo que estábamos hablando. Por encima que el mismo texto dice que no había conocido varón, etcétera, etcétera. Claramente el contexto nos dice que María era virgen en el momento de la concepción de Jesucristo y que fue por el poder del Espíritu Santo, y vemos la actitud de José, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo acá? La misma Biblia se interpreta a sí misma y nos clarifica ciertos pasajes. Es una revelación progresiva. Luego el Nuevo Testamento tiene supremacía sobre el Antiguo Testamento en el sentido que es una revelación progresiva. Ahora, es una revelación progresiva, pero el Nuevo Testamento no contradice el Antiguo, porque es el mismo Dios el que está hablando. Nada más nos da aspectos más profundos y nos clarifica. La Biblia es una revelación progresiva y el Nuevo Testamento nos aclara al Antiguo Testamento, pero nunca lo va a contradecir. ¿Qué significan las palabras? Muy importante, debido a que la Biblia fue escrita juntando palabras para formar ideas coherentes, nosotros debemos hacer nuestra interpretación basada en las palabras utilizadas. Esto parecería obvio, sin embargo existen algunos problemas. Algunas palabras pueden tener más de un significado o un significado diferente. Bueno, miramos ciertas cosas ahora, pero ¿recuerdan la palabra hisopo? Todos entendemos hisopo. Entonces, ¿qué quiere decir con hisopo cuando yo leo? Puedo creer que es este palito de algodón, ¿cierto? Para limpiarme los oídos. O puedo creer que es para limpiar el hisopo de limpiar las botellas. O hay un hisopo que es para limpiar los baños también.
Entonces, cuando yo leo hisopo, yo ya entiendo. Cuando yo leía hace muchísimos años la escritura y leía el Salmo 51, le decía, purifícame con hisopo, ¿saben qué me imaginaba yo? ¿Qué venía a mi mente? Yo me imaginaba con la boca abierta y el Señor metiendo el hisopo, como ese de las botellas, limpiándome por dentro. Esa era la imagen que venía a mí, porque yo creía que sabía que era hisopo, pero estaba pensando en el hisopo bíblico. ¿Ese es el hisopo bíblico? No, ¿verdad? Porque no estoy haciendo todo el ejercicio que debo hacer. No es una limpieza física. ¿De qué está hablando el rey David? David está hablando de que le limpie internamente. Para eso se usa el hisopo, es una planta medicinal que dicen que purifica la sangre y se usaba para la limpieza de las personas con lepras. Fue la que usaron para pintar los dinteles de la puerta cuando pasaba el ángel de la muerte. Se usaba para mojarse con agua y santificar ciertos elementos y ciertas cosas, o con sangre. Vemos que es algo muy diferente a lo que yo pienso, pero el problema es que yo creo que yo sé que es hisopo. Ahí es cuando yo tengo un problema, entonces tengo que analizar un poco, bueno, qué significaba hisopo para ellos. Es importante hacer este ejercicio para poder interpretar correctamente. David no está diciendo que lo purifiquen por fuera, sino está pidiéndole que le perdone sus pecados, que eso es algo que solo Dios puede hacer. Que muestra la gramática, son verbos imperativos, está en presente, está en pasado, está en futuro, quién está hablando, dónde empieza la idea, dónde termina. Hay una, ¿verdad?, conjunción. Aquí dice, y por tanto, eso implicaría que tengo que leer lo que está antes, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los antecedentes? Todo lo que está alrededor de un texto. Dice, por ejemplo, leemos, el hombre que vino a Jesús queriendo ir primero a enterrar a su padre, y le dijo al joven, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Puede ser Jesús tan insensible? Ya para nosotros, dentro de nuestra cultura, esto es bastante duro lo que Jesús le está diciendo. O sea, deje ahí el cuerpo, ¿verdad? Y deje que ellos se encarguen de eso y usted sígame. Pero cuando nosotros estudiamos el pasaje desde la perspectiva cultural, ¿qué es lo que vemos? Que eso es una expresión que se usa en Medio Oriente. ¿Y qué es lo que significaba? Déjame que entierre primero a mi padre, que tenía que estar ahí hasta que el padre muriera. Una vez que el padre muriera, lo iba a heredar a él. Una vez con la herencia, ya él podía seguir a Jesús. Eso es lo que nos dice la cultura. No nos dice el texto, la cultura alrededor nos dice que esta expresión, déjame que entierre primero a mi padre, a eso se refiere. Ahora, eso nos amplía a nosotros un poco la idea de por qué Jesús estaba diciendo eso. Pero lo que no debemos suavizar por esa información cultural, recuerden, es cultural, es externa, no es directamente el texto, pero ¿qué es lo que nos ayuda a entender? Y lo que no debe suavizar, que Jesús le está diciendo a él, yo tengo que ser prioridad en tu vida. Yo soy lo primero, debo ser lo primero. No busque la seguridad en la herencia que te va a dar tu padre, sino deja eso y tú sígueme. La interpretación de ese pasaje es esa. Eso es información que nos ayuda a ver esa expresión. Es como si yo le digo, detrás del palo, ¿alguien me entendería? Ok, ustedes me entienden qué es detrás del palo. ¿No saben qué es detrás del palo? Eso, precisamente, que no entendieron nada. Behind the tree, ¿eh? Es como que yo les estoy explicando y todo el mundo como, ¿qué habrá querido decir? Esa es la expresión detrás del palo, o a Dios rogando y con el mazo dando. Esa sí se la saben. Ok, esas son expresiones culturales, debemos entenderlas a la luz de la cultura. Esta expresión es de esa forma, que representaba para ellos esa expresión. Entonces ya cambia un poco y ya entendemos un poco más el panorama de lo que Jesús está diciendo. Pero aún así, sin saber eso, lo que sí podemos reforzar en el texto es que Jesús le está diciendo, yo debo ser primero en tu vida. Resumiendo, estas son las cosas importantes a la hora de interpretar. Interprete las escrituras literalmente, estúdielas en su contexto, deje que las escrituras se interpreten a sí mismo. El Nuevo Testamento tiene primacía sobre el Antiguo Testamento. ¿Qué significan las palabras? ¿Qué muestra la gramática? ¿Qué son los antecedentes? ¿Y qué dice el resto de la escritura? A la hora de interpretar, estas son cosas que son cruciales para que nosotros podamos hacer una buena interpretación.